los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos. Contamos con la presencia de Jorge Negrete y la profesora Gudelia López. Adelante, muchachos. Tipalmenoguani, Tloquenahuaque, Tlazocamati, Tonantzin, Tlalicuachiicue, y ella Chalchicuicle, Tlazocamati, Tata Tonatiu, Tlazocamati, Ometeo, Panolti, Valle de Altepeji. Muy buena tarde tenga usted, amable auditorio que nos sintoniza a través de esta 102.1, Mi Altepeji, la voz del pueblo, refrescando tus sentidos auditivos. Y bueno, iniciamos una nueva emisión de Despertando Conciencia para Altepeji y la región. Y bueno, este día queremos hacer un programa porque es muy importante este día que se celebra 24 de octubre en las efemérides. Hoy es el Día de las Naciones Unidas. Hace 72 años luchando por la paz. El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que en el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, esto es en Estados Unidos. Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integral de la Carta. El 17 de diciembre de 1963, la Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto. Y el 20 de diciembre de 1971, la Asamblea General aprobó otra enmienda al artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1971. Una enmienda al artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. Y bueno, este día queremos conmemorar el Día de las Naciones Unidas porque en 1942 el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y el ministro de las Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Maxim Litvinov, y Sung, ministro de Asuntos Exteriores de China, firmaron un breve documento que se conocería como la Declaración de las Naciones Unidas. Pronto se adherieron otros gobiernos a este documento, entre ellos el de México. La Organización de las Naciones Unidas
comenzó a funcionar oficialmente a partir del 24 de octubre de 1945, con el propósito de conservar la paz a través de la cooperación y la seguridad internacional. Por esa razón, cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas, entre los 192 países que pertenecen a la ONU. Pues bien, estamos hablando que es un día muy importante porque este día se logró el acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, queremos darle la palabra a la maestra Gudelia para que de voz de ella nos dé lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual nosotros como organización estamos adheridos a la ONU, a la UNESCO y a otras organizaciones de talla internacional. Y bueno, con ustedes, la maestra Gudelia. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a toda nuestra gente de Altepeji. Gracias por estar sintonizando esta radio, mi Altepeji, en el 102.1 FM para todos. El Consejo Federal Indígena tiene a bien informar a todo nuestro pueblo a lo que tenemos derecho. En este momento daré la Declaración Universal de los Derechos Humanos en que se avalan y que consideran. Esta declaración, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217A, fracción 3, del 10 de diciembre de 1948, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. También considera que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. También esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. También considera que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en su cooperación con la ONU el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre todos los
territorios colocados bajo su jurisdicción. En el artículo 1 de la Constitución, de esta declaración, nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Al mismo tiempo, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2 nos dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 nos dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho igual a protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9 dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la implique en el momento de la condición del delito. Artículo 12. Nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su mismo país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. En este derecho no podrá ser invocado contra su acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad
ni del derecho de cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier motivo, medio o de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El artículo 21 nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho de acceso y en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En el artículo 22 nos dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida. Cuenta con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, al igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera o por otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En el artículo 24 nos habla de que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. El artículo 25 nos habla sobre el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios y de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho al igual protección social. Y todo el artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. A la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. En el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el desarrollo pleno de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, las cuales favorecerán la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverán el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Como nos damos cuenta, las Naciones Unidas están bien reglamentadas. Lo que debemos hacer nosotros como seres humanos es respetarlas para que cada uno de nosotros tenga sus garantías individuales y se eviten los conflictos. De esta manera, las Naciones Unidas se preocupa porque en nuestros países que integran parte del mundo, todo lo que conforma nuestro planeta, vivamos en paz. Solamente que algunos países no respetan estos derechos y provocan pues violencia, inseguridad. Creo que si todos cumpliéramos como hermanos para vivir en paz, tendríamos una vida feliz y tranquila. Es muy largo este tema, pero es muy importante, porque si lo desconocemos, entonces es como si estuviéramos ciegos. Y pues vale la pena conocerla, vale la pena escucharla. Y quien pues no tenga este conocimiento igualmente puede investigarlo. Enhorabuena, pues vivamos en paz todos como hermanos. Tlazocamati mía, Nananchin, Gudelia, Temastiani. Y bueno, vamos a hacer una pequeña y breve pausa musical y regresamos en un momento, pues vamos a escuchar a este niño salvaje que todos llevamos dentro. Vamos a escuchar esta canción y regresamos en un momento.